un premio como las partes más aburridas de la Biblia si hiciésemos una encuesta. De esto no me cabe ninguna duda. Por eso lo digo, ¿cuándo fue la última vez que alguien predicó sobre estas genealogías? Por lo menos sobre las más famosas. Por ejemplo, Mateo capítulo 1 o Lucas capítulo 3. Sin embargo, forman eso, lo que acabo de decir, la espina dorsal de la Biblia, y aparecen incluso en 2 de los 4 evangelios. Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3. De esto vamos a hablar un poco más adelante con más detalles. Tenemos que entender que la Biblia no es simplemente un libro de historia. El hilo conductor, el hilo rojo del Antiguo Testamento es la llegada del Mesías. Esto es la meta a donde va todo el Antiguo Testamento. Y desde Génesis 3:15, que es la promesa que Dios ha dado de la simiente de Eva, que es una promesa hacia Jesucristo, hasta Mateo capítulo 1, los autores bíblicos nos documentan con mucho cuidado los acontecimientos que llevarían a la llegada del Mesías. Por lo tanto, una documentación completa de sus antepasados era imprescindible para el Mesías, para demostrar la legitimidad de ser llamado hijo de David, de ocupar el trono de Dios, pero incluso más allá, de ser el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, de la simiente que en su momento aplastaría la cabeza de la serpiente. Una genealogía incompleta o dudosa, y esto lo sabemos de la lectura del Antiguo Testamento, por ejemplo, del libro de Nehemías, excluyó a una persona del sacerdocio. Aquí tenemos la referencia misma en el libro de Nehemías. Por lo tanto, Jesucristo podía identificarse como hijo de Abraham e hijo de David, porque tenía la genealogía al completo. Él era el Mesías legítimo, porque como Mesías tenía que ser descendiente de David, y es así como empieza el Evangelio de Mateo. Este pobre y desconocido carpintero, entre comillas, podía demostrar su descendencia desde los tiempos de Adán y Eva, y esto es único. Y quiero mencionar simplemente en ese contexto, es la única persona que cuando llegue el momento de ocupar el trono de Jerusalén, el trono aquí en la tierra como rey, que puede demostrar con un documento en la mano su ascendencia. Y aquí lo tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque en la destrucción del templo en el año 70, se destruyeron también todos los registros genealógicos de los judíos. No existe ni un solo judío en el mundo que tiene una descendencia tan completa como el Señor Jesucristo. Y esto me parece que es un detalle muy importante. Las genealogías son, por lo tanto, el marco de la historia sagrada del Antiguo Testamento. Si entendemos esto, pues de repente brillan en otra luz. El mismo libro de Génesis, si lo estudiamos, está cuidadosamente estructurado en 10 unidades. Esto en hebreo tiene su nombre, son los 10 Toledot, son 10 unidades que todos y cada uno tiene el fin de llevarnos desde la creación de los cielos y la tierra y de los seres humanos hasta finalmente al final del libro de Génesis, hasta Jacobo, del cual luego se dice que de la tribu de Judá, él lo dice en su lecho de muerte, iba a venir el Mesías. Es el capítulo 49. Esta verdad se ve reflejado, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, donde tenemos la edad exacta de cada antepasado de Cristo y su edad al nacimiento del hijo que iba a continuar la línea mesiánica.
Lo mismo ocurre con la genealogía de Sem en Génesis 11. No puedo entrar ahora en esos detalles, pero si a mí alguien me pregunta si estas genealogías y las edades que se mencionan aquí son históricamente fiables, solamente puedo responder con una palabra, sí, o más exacto, sin ninguna duda. Luego al final voy a dar un ejemplo porque creo en esto. Creo que realmente podemos estar orgullosos de tener en un libro una historia tan completa y tan exacta de la historia de la humanidad. Al mismo tiempo, la Biblia nos facilita los mismos detalles sobre, no nos facilita los mismos detalles sobre los descendientes de Caín, por ejemplo, de Cam o de Jafet. Es la línea de Sem, que es la línea mesiánica. La cronología de la Biblia y su sistema de genealogías es la única información completa y coherente desde los tiempos de la creación. Sí que hay genealogías en otras culturas, por ejemplo, en la cultura china, en la cultura egipcia, los sumerios nos han dejado genealogías, pero ninguna es tan completa y nos lleva sin interrupción desde la llegada del Mesías yendo hacia atrás hasta la creación de los cielos y la tierra. Es algo único, no lo tenemos en ningún otro libro que tengamos entre nosotros. Hay 3 razones más para la importancia de las genealogías. Algunos ya hemos mencionado por encima, pero quiero mencionar otra vez. En primer lugar, las genealogías son imprescindibles para poder llevar a cabo el servicio en el templo. Por ejemplo, si leemos el libro de Nehemías, nos damos cuenta que cada sacerdote tenía que dar pruebas fehacientes de su ascendencia de la línea de Leví. Tenía que ser levita, si no, no podía servir en el templo. Las genealogías en ese sentido eran importantes y eran imprescindibles. La razón por qué, y la razón por qué no se permitió ninguna explicación tiene que ver con la llegada del Mesías, porque su llegada y su ascendencia, su genealogía, tenía que ser completamente fuera de duda, y es exactamente lo que tenemos. En segundo lugar, las genealogías eran un elemento fundamental para el tema de las propiedades. Y esto que tiene que ver con nuestro tema. Bueno, las propiedades en Israel, según la ley de Moisés, estaban estrechamente vinculadas a las leyes de la herencia. Se tenía que saber exactamente de quién era qué trozo de tierra. Y por eso cada 50 años, en los años de jubileo, pues ese trozo de tierra tenía que ser devuelto a sus dueños originales. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Aquellos que han estado alguna vez en Israel se han dado cuenta que en la ciudad de Belén, la ciudad de Belén está solamente a pocos kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Belén, según Miqueas, según el profeta Miqueas 5:2, sería la ciudad, una de las ciudades más pequeñas de Benjamín. Quiere decir que esa ciudad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Belén, está dentro de la comarca o de la tribu de Benjamín. Pues el lugar donde, por todo lo que sabemos, nació Jesucristo, está la frontera, el linde con la tribu de Judá, a la cual perteneció la ciudad de Jerusalén. Y discurre a solamente pocos metros del lugar donde realmente nació Jesucristo. Por lo tanto, era muy importante saber de quién era esa propiedad y si pertenecía a la tribu de Belén, a la tribu de Benjamín o a la tribu de Judá, porque si no, el cumplimiento de la profecía de Miqueas 5:2 corre peligro.
Por lo tanto, en la Biblia hay mucho cuidado de arreglar el tema de la herencia y de arreglar ese conocimiento a quién pertenece. Y esto también es muy importante. Eso es el fondo realmente, esas genealogías, del hecho de que José reclamó una propiedad que él tenía en esa ciudad de Belén. Pues ya nos damos cuenta que esto no solamente es una lista de nombres, esto eran documentos legales que hasta los romanos reconocieron. Pues tal vez en otro momento podemos entrar más en esos detalles. En tercer lugar, las genealogías son importantes porque las profecías también contribuyeron el interés de los judíos en las genealogías. Dios había prometido a varias personas que el Mesías sería de su descendencia, sería judío, de la tribu de Judá. Y para poder asegurarse del exacto cumplimiento de estas promesas, las genealogías eran fundamentales. Ahora vamos a ver una tabla y ahí vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera línea, esta tabla no es completa, pero para darnos una idea. Por ejemplo, se dice que la simiente de Eva y por lo tanto de Adán en Génesis 3.15 iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Es una promesa mesiánica. Y el cumplimiento lo vemos en Lucas 3.38, donde tenemos esa larga línea y tal vez, bueno, ya es el momento de abrir una de esas genealogías, la de Lucas. No vamos a leer, que nadie se asuste, no vamos a leer todos los nombres. Eso empieza en el capítulo 3.23 con Jesús y termina finalmente en el versículo 38 con las siguientes palabras: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. En otras palabras, aquí lo que se dice es Jesús es el hijo de Dios, simiente de Adán y Eva y por lo tanto el que cumple Génesis 3.15. La siguiente, Abraham. Si vamos al libro de Génesis, el capítulo 22 y el versículo 8, leemos lo siguiente. Génesis 22, versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Esto es uno de los episodios más importantes en la vida de Abraham, sacrificio que no se llevó a cabo de su hijo. Y esto también, por eso Abraham, como, bueno, ayer si alguien estuvo en la conferencia que daba sobre la vida de Abraham, nos damos cuenta que es el pacto que Dios hace con Abraham, podría haber puesto allí Génesis capítulo 15 también, que realmente forma la base del cumplimiento de la llegada del Mesías. O por ejemplo, la tercera, Judá. En Génesis 49:10 tenemos una de las promesas mesiánicas más impresionantes. Es lo que acaba de mencionar. Vamos a mirarlo rápidamente. No vamos a mirar todas las referencias, pero algunos me parecen que son de tan importancia. Dice, versículo 9, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y ahora viene, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Shiloh es un término hebreo que significa dueño, literalmente al que lo pertenece, es el dueño. Y aquí se dice que en Judá habrá rey hasta la llegada del Mesías, y es exactamente lo que se cumplió. Por eso sirven esas genealogías. ¿Por qué? Bueno, porque todos conocemos a Herodes el Grande. Cuando él muere, poco después del nacimiento de Jesucristo, su hijo Arquelao toma las riendas y en el año 8 después de Cristo, Arquelao muere.
y allí el cetro de Judá será quitado. Quiere decir, a partir de ese día hasta el día de hoy, Judá o Israel no tiene rey, no hay trono en Jerusalén. Y por lo tanto, es una profecía que se cumplió a rajatabla. Luego tenemos la de Isaí, que también forma parte de la genealogía. Del tronco de Isaí iba a llegar el Mesías. Tenemos a David, bueno, y podríamos seguir y seguir, ir por toda la genealogía, y realmente todo indica que esto se cumplió perfectamente. Podemos ver que para comprobar el cumplimiento de la totalidad de esas promesas, era necesario recurrir a ambas genealogías, tanto la de Mateo como la de Lucas. Y ahí, bueno, ya luego más adelante vamos a entrar a otro tema, porque ambas genealogías por parte son idénticas y por parte son distintos. ¿A qué se debe esto? Bueno, luego lo intentamos averiguar. Más abajo trataremos la cuestión precisamente. Ahora, es fácil ver que la insistencia y abundancia de las genealogías en el Antiguo Testamento era esencial para un solo fin. Y ese fin era demostrar la validez de las afirmaciones de Jesucristo en cuanto al cumplimiento de las profecías que se cumplieron en su persona. El centro del Antiguo Testamento es la anunciada venida del Hijo de Dios y por lo tanto no nos extraña que la comparación de este hecho tiene que ser un tema de suma importancia. Muy en contra de lo que algunos pretenden, es imposible hoy por hoy, lo que dije antes, que ningún judío pueda demostrar fehacientemente su descendencia directa de cierta tribu. Esto todavía era posible en los tiempos de Pablo. Pablo sabía que era la tribu de Benjamín. Eso ya hoy por hoy hay gente que lo dice, que soy de tal tribu, pero ¿cómo van a demostrarlo? Es imposible, porque le falta simplemente la documentación correspondiente. Y esa documentación falta porque, lo voy a repetir, lo dije antes, porque en dos acontecimientos cataclísmicos para el pueblo judío se perdieron al completo. Uno era la destrucción de Jerusalén del año 70 por los romanos, y la otra el aplastamiento de la revuelta de Bar Kokhba 65 años después, en el año 135, y se perdieron todas las genealogías antiguas, salvo las que tenemos en la Biblia. Y las que tenemos en la Biblia solamente tienen un final: demostrar que Jesucristo es el Mesías. Muy en línea con este planteamiento, nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento no vuelve a aparecer ni una sola genealogía que va más allá de Jesucristo. No sé si se han dado cuenta. Termina en Mateo capítulo 1, termina en Lucas capítulo 3 ese tema. En el resto del Nuevo Testamento no vuelve a aparecer ni una sola genealogía, porque ya han cumplido su fin y ya no son necesarios. Ahora, después de esta introducción, vamos a hablar de algunas características de las genealogías. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer una distinción entre genealogía sumaria y genealogía cronológica. Bueno, antes de entrar en ello voy a explicarlo de forma más resumida todavía. Una genealogía sumaria es simplemente, nos indica la dirección en la cual vamos. Ahí pueden faltar elementos, es simplemente para comprobar más o menos de qué línea alguien viene. Una genealogía cronológica une con cada eslabón
una cronología, que dice que ahí se pone la edad. Y por lo tanto, esas genealogías cronológicas, no pueden, por definición, tener huecos. Es muy importante esto. Así que algunas genealogías, por ejemplo, la de Mateo capítulo 1, contienen obviamente huecos. Es decir, hay nombres que se omiten, pero que aparecen en otras listas genealógicas, por ejemplo, en Primera de Crónicas. Si lo comparamos, nos damos cuenta que Mateo no pone en la línea mesiánica todos los nombres. Tampoco lo pretende. Esto es muy importante. La genealogía de Mateo solamente nos indica la dirección. Sin ir más lejos, si alguien quiere apuntarlo, si comparamos, por ejemplo, Primera de Crónicas 6, versículos 7 al 10, con Esdras, nos damos cuenta que Esdras se salta 6 generaciones. Mateo ha confeccionado su lista con fines, lo que hoy se llama mnemotécnicas, quiere decir, para facilitar la memorización, pero sin ánimo de dar una genealogía completa. Era mucho más fácil aprender su lista de memoria que, por ejemplo, la de Lucas. De hecho, entre paréntesis, todo el evangelio de Mateo parece que tiene bueno, no un solo, pero tiene un propósito de facilitar el aprendizaje de memoria de su contenido. Bueno, no soy lingüista, pero me interesa mucho la lingüística. Es tremendo si leemos el texto griego, que por cierto es un texto se nota que viene del hebreo originalmente, pero si miramos el texto griego nos damos cuenta con qué cuidado Mateo pone las cosas de tal manera que la gente tenía facilidad de aprenderlo. Y esto ocurre también con su genealogía. Era mucho más fácil aprender su lista de memoria que, por ejemplo, la de Lucas. Estas dos listas carecen de referencias cronológicas y por eso podemos llamarlas genealogías, que tengo aquí, sumarias. Hay otras listas en el Antiguo Testamento, particularmente en referencia a la generación entre Adán y Noé, que añaden referencias cronológicas exactas. En este caso, queda excluida la posibilidad de huecos entre las generaciones. Y ese tipo de genealogía se llama una genealogía cronológica. Solamente quiero dar un ejemplo. Si vamos por un momento a Génesis capítulo 5, y no voy a leer todo el capítulo, pero solamente un ejemplo. Dice aquí, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y ahí, bueno, podríamos seguir con los 10 nombres y nos damos cuenta que ahí no puede haber huecos, ¿vale? Porque si no, sería una contradicción en términos. Cada eslabón está conectado con el anterior, con el número exacto de la persona, de los años de la persona, que cuando engenera su hijo y cuando muere. Por lo tanto, no puede haber allí huecos. Luego, otra cosa que es muy importante es el uso de la palabra hijo. Entonces, si hay huecos, alguien va a decir, ¿y por qué Mateo dice, bueno, es el hijo de tal, es el hijo de tal, y fulano es el hijo de tal? Porque, claro, podrías pensar, ¿vale? Pero si hay ahí huecos, entonces, ¿por qué usan la palabra hijo? No es poner una pista falsa, para decirlo así. Bueno, voy a explicarlo y tiene una fácil explicación. La palabra hijo se puede entender perfectamente en el sentido nuestro de descendiente. Por ejemplo, en Mateo 1:1 dice que Jesucristo era hijo de David, que a su vez era hijo de Abraham. Incluso para el lector más superficial queda del todo claro que Abraham no era el abuelo de Jesucristo.
Y asimismo se entiende que no había solamente dos generaciones entre Abraham y Jesucristo. Por lo tanto, el uso de la palabra hijo, y no hay que olvidar que estamos hablando de personas que son judíos, quiere decir que es en su forma de pensar, son semitas, es el hebreo que está en su cabeza, aunque escriben en griego, y la palabra para hijo, ben, o bat, hija, en hebreo es mucho más amplio que en el sentido que nosotros lo usamos. Puede simplemente significar familiar o descendiente. La palabra hijo se podía entender perfectamente en el sentido de nuestro descendiente, por lo tanto. Bueno, vamos a mirar algunas características más de la genealogía de Mateo, pues si alguien ya quiere buscarlo en el Nuevo Testamento. Vamos de nuevo a Mateo capítulo 1. Aquí la tenemos. Pues vamos a primeramente mirar un poco la estructura de la genealogía. Y ahora, mis queridas hermanas, porque creo que la mayoría son hermanas, pero también he visto algún que otro hermano, ustedes están, cuando vamos a hacer esto, casi en terreno de pioneras. ¿Por qué? Bueno, porque muy poca gente realmente se ocupa de ese tema. Estudios sobre ese tema no hay muchos, realmente, que es una pena. Las hay, pero no muchos. Por lo tanto, lo que están aprendiendo ahora, estoy seguro que, no sé poner un porcentaje, pero un altísimo porcentaje de la gente de su congregación pues no lo sabe ni lo ha escuchado jamás. Bueno, no es para ponerse orgulloso o soberbio, pero en fin, pues cuando uno aprende algo, uno se puede alegrar. Para mí fue una tremenda alegría cuando yo lo aprendí por primera vez y me hizo una alegría poder pasar esto a ustedes. Bien, entonces, la estructura de Mateo va de padre a hijo y empieza con Abraham, ¿vale? Es una curiosidad que no empieza con Adán, la de Lucas, al revés lo hace, pero Mateo empieza con Abraham. Adicionalmente, él divide la genealogía en 3 grupos de 14 generaciones que están separados por acontecimientos históricos importantes. El primer grupo va desde Abraham hasta el reinado del rey David. El segundo grupo va desde el reinado de David hasta el cautiverio de Babilonia. Y el tercer grupo va desde el final del cautiverio de Babilonia hasta Jesucristo. Esos son los 3 grupos. Eran los 3 episodios claves en la vida de los israelitas. Bien, esto es lo primero. Ahora, lo siguiente, los nombres de la genealogía. Aquí los tenemos todos ordenados por estos 3 acontecimientos. Bueno, ahora no vamos a entrar en ello. A primera vista, bueno, seguramente, bueno, no sé si realmente han leído de arriba para abajo todos los nombres alguna vez en la Biblia, porque yo lo sé, recuerdo cuando el Señor me convirtió ya hace muchos años, cuando llegué a Mateo capítulo 1 me lo salté. Dice, bueno, son nombres y pues de ahí, pues prácticamente me fui directamente al versículo 17. ¿Vale? ¿Quién va a leer todos estos nombres? Bueno, ustedes seguramente son mejores que yo era, entonces seguramente se han leído los nombres y algunos pues son muy conocidos, por supuesto. Aquí Abraham, Isaac, Jacob, Judá y Tamar. Si vamos al segundo grupo, hay algún rey que bien conocemos, Salomón. Ahí está el rey Uzías, el rey Ezequías, todos los nombres, Josías. Y bueno, ya en ese tercer grupo del exilio, ya aquí, bueno, reconocemos tal vez Jeconías, el último rey de Judá, Salaltiel, pues ya no estoy tan seguro, Zorobabel, y bueno, ya vemos lo que sigue a continuación, ni uno, hasta llegar finalmente a Josías, Jesús. Porque claro, es el
tiempo que llamamos tiempo intertestamentario, y allí la Biblia no contiene historias. Lo siguiente que aprendemos y que ya sabemos es que esa genealogía de Mateo es una genealogía abreviada. Mateo abrevió la genealogía omitiendo algunos nombres que aparecen en ciertas listas genealógicas del Antiguo Testamento, por ejemplo, en los primeros capítulos del libro de Primera de Crónicas. La estructura de la genealogía de Mateo facilitaba sin lugar a dudas la memorización, ¿vale? La memotécnica, lo que dije antes. Y esto está muy en consonancia con el resto de la estructura del Evangelio de Mateo. Bien. Incluso una vez que superamos nuestra dificultad de memorizar nombres hebreos, nos damos cuenta si vamos por la lista, es muy fácil, si sabes de antemano que tienen que ser 14, es más fácil pues ponerlo, ¿vale? Incluso podríamos hacer un campeonato a ver quién memoriza esa lista de 42 nombres primero. Bueno, yo no sé, estoy dando ideas, pero ¿por qué no? En segundo lugar, lo que también es muy importante es enfatizar que Mateo no dice que existían un total de 42 generaciones, o sea, 3 veces 14. Él solamente dice que había 14 generaciones de Abraham a David, refiriéndose a su genealogía. 14 de David al cautiverio babilónico y 14 desde el final del cautiverio hasta Cristo. Y ahí Jeconías juega un papel especial, porque con Jeconías, y podemos ver hacia atrás, para mirarlo rápidamente, aquí podemos ver Jeconías está aquí, y Jeconías también está aquí, ¿vale? Es el mismo rey, es un rey, para decirlo así, bisagra. Jeconías juega un papel especial porque es el único que se menciona en ese sentido como último y como primero en un grupo, porque termina el segundo grupo y empieza el tercer grupo de nombres. Luego, otra cosa que es, bueno, igual para nosotros, bueno, estoy hablando aquí a un grupo primordialmente de mujeres, por eso me parece bastante interesante este tema. Igual para nosotros no llama mucho la atención, porque si ustedes tienen una genealogía en casa de su ascendencia, pues ahí está el abuelo, la abuela, el padre, la madre, el tío, la tía, bueno, quien haga falta entra ahí. Ahora, en una genealogía hebrea, por regla general, no aparecía jamás ninguna mujer, ¿vale? Porque era en ese sentido el padre que daba la herencia y por lo tanto sale el nombre del padre. Por lo tanto, lo que tenemos aquí en Mateo, donde hay varios nombres de mujeres, en total 5, luego lo veremos, es algo que llama la atención. O sea, para cualquier lector judío del primer siglo, tiene que haberle llamado la atención y por qué allí salen nombres de mujeres. Es muy interesante. Lo que todavía más nos llama la atención es el hecho de que Mateo incluye además nombres de alguna, bueno, no solamente nombres de mujeres, sino además algún nombre de alguna mujer con un pasado comprometedor, como por ejemplo Tamar, Rahab, incluso Batsabé. Bueno, cada una de ellas tenía su historia. Y ahora, bueno, igual pues vamos a empezar con la primera, Tamar. Su historia la tenemos en el, bueno, ¿quién va a encontrar a Tamar? Que está en el versículo 3 de Mateo capítulo 1. ¿Vale? Mateo capítulo 1, versículo 3. Tamar era la nuera de Judá y era una viuda que no tenía hijos. Después de la muerte, aquí la tenemos, después de la muerte de su marido, su cuñado tenía que casarse con ella para cumplir la ley del, bueno, que luego se especifica en la Torá, que todavía fue escrito en aquel entonces,
que exigía ese tipo de bodas para asegurar la continuidad del nombre, de la herencia del hombre fallecido. Ahora no puedo entrar en explicar esas reglas que nos parecen hoy muy extrañas, pero tal vez ustedes ahora empiezan a entender por qué se hacen esas reglas, porque la línea del Mesías tenía que seguir, y esto era muy importante, no podía interrumpirse. Y esas reglas de casamiento tenían este propósito de que la línea mesiánica no se irrumpiera para nada. El cuñado de Tamar, como sabemos de la historia bíblica, se negó a cumplir con esta ley y Dios le quitó la vida por su desobediencia. Para más Inri, Judá se negó a casarla con ninguno de sus demás hijos. Y finalmente Tamar tomó la decisión de disfrazarse como prostituta y sedujo a Judá, su propio padre. Y esta relación sale Pérez mencionado en la genealogía. Una historia realmente que parece tomado de una novela, no sé, de amores y desamores, de familias complicadas, una de esas telenovelas típicas, pero esa mujer está incluida. Y hay que decir una cosa que parece que es muy importante. Para nosotros a primera vista, esa mujer, pues uno podría decir, bueno, pero ¿qué cosas hace realmente? Sin embargo, en la tradición judía, a esa mujer se la tiene en estima muy alta por una razón. Porque ella parece que sabía de la importancia de poder tener un hijo. Realmente los que no cumplen con su deber son los que de su alrededor. Y finalmente ella toma el asunto en sus manos, de una forma que a nosotros nos parece hoy muy extraño, muy raro, incluso súper raro, pero eso estaba detrás y está incluida en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pues podemos hablar de otra mujer. Rahab era una prostituta que vivió en Jericó. Fue aquella mujer, por cierto, cananita, ni siquiera era de la familia, de la descendencia directa, de los descendientes de Abraham. Fue aquella mujer que dio cobijo a los espías de los israelitas. Cuando ellos conquistaron a Jericó, la perdonaron la vida por su valentía y por su fe, porque ella sabía que Dios había dado su ciudad en manos de los israelitas. Después de la conquista de la ciudad por los israelitas, se convirtió en esposa de Salmón. Y uno de sus hijos se llamaba Booz, que a su vez se casó con Ruth. Quiere decir que es la bisabuela, la tatarabuela del rey David. Otra mujer que se menciona en la genealogía es más conocida, que es Ruth de Moab. También Ruth no era de la sangre de la familia de Abraham, era moabita. Estaba casado con una israelita, su suegra Noemí también vivió en Moab. Después de la muerte de su familia, ambos regresan a Israel. La vida de Ruth era ejemplar porque dejó su propia tierra para no dejar a su suegra sola. Ella se compromete claramente, y esto forma parte de la belleza del libro de Ruth, se compromete con el Dios de Israel. Tu Dios será mi Dios. Esto es una declaración de fe. Finalmente se casó con Booz, que era uno de los familiares de Noemí, y se convirtió de esa forma en madre de Obed, que era el abuelo del rey David. Otra en la lista es Batsabé, la esposa de Uría el hitita, que sirvió como soldado en el ejército de David. Todos conocemos la historia de esta mujer y de David. Ellos cometieron adulterio y cuando David se dio cuenta que ella había quedado embarazada,
intentó mantenerlo en secreto. De hecho, dio órdenes a Uría de volver a casa, esperando que mantendría así relaciones sexuales con su esposa, y todo el asunto pues se quedaba simplemente sin descubrir. Urías volvió a casa, pero la lealtad a sus compañeros le impidió dormir con su esposa mientras duraba la guerra. Y al ver que ese plan había fracasado, David hizo regresar a Urías a la batalla, dándole órdenes al general de poner a Urías en el lugar donde la lucha era más peligrosa. Después de morir, David se casa con Batsabé. Dios luego castigó a David por este pecado y el bebé murió. Pero luego Batsabé quedó embarazada de nuevo y se convierte en la madre de otro niño, que es el rey Salomón. Bien, pues nos damos cuenta que realmente esas historias son conocidas y forman parte de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la quinta mujer que se menciona en la genealogía es María misma. Ella es madre de Jesucristo y esposa de José. Y como veremos más adelante, el hecho único de la concepción virginal se refleja en esas dos genealogías. Esto es algo que me gustaría mucho que todo y cada uno de los que participan en esa conferencia que lo tuviese muy claro. Luego vamos a hablar más de ese tema, porque era necesario esas dos genealogías. José era el prometido de María cuando descubrió que ella estaba embarazada. Decidió separarse de ella en secreto porque lógicamente tenía que pensar que María había mantenido relaciones sexuales con otra persona. Sin embargo, un ángel le reveló la verdad a José. Él obedece al mandato angélico y se casó con María. Durante su embarazo, María pasó algún tiempo con Elizabeth, que era la madre de Juan el Bautista. Los evangelios sinópticos dejan, por cierto, muy claro que María no quedaba virgen para siempre, en contra de la enseñanza romana católica, sino que luego le nacieron otros hijos e hijas. Bueno, la referencia la tiene ahí en Mateo 13, 55-56. Cuando Jesús murió en la cruz como hijo primogénito, encomendó a María al cuidado de Juan, uno de sus discípulos. Ahora, ya hemos hablado bastante de la genealogía de Mateo y hemos sacado algunas curiosidades. Creo que esa genealogía ya no van a leer más como tal vez en otros momentos. Es una genealogía realmente en ese sentido con sus características excepcionales. Pero ahora vamos a hablar un poco de Lucas. La genealogía de Lucas. A ver si... Ahí. Perdón. Ahora sí. Cuando intentamos entender la genealogía de Lucas, tenemos que tomar en cuenta, eso es muy importante, el contexto siempre, que el destinatario principal del Evangelio de Lucas era un romano, un tal Teófilo. No sabemos nada de él, pero esto era el que recibió el Evangelio, a él le fue dedicado. Por todo lo que podemos concluir del Evangelio mismo, no tenía raíces judíos. Sus intereses eran, por lo tanto, distintos. La genealogía de Mateo enfatiza el derecho legal de Jesucristo sobre el trono de David. La genealogía de Mateo es la genealogía de los reyes de Judá. ¿Vale? Teófilo, siendo romano, y su entorno no se interesaban para nada de estas cosas. No se interesaban de la línea real judía ni el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, la segunda genealogía
enfoca el hecho de que Jesús era hijo de Dios, porque si vamos a Lucas capítulo 3, nos damos cuenta, lo tenemos al final de este capítulo. Esto empieza con Jesús y termina finalmente en el versículo 38 con Adán, del cual se dice literalmente que era hijo de Dios. Ahora, las diferencias entre ambas genealogías se explican de forma más fácil si tomamos en cuenta que Lucas representa la genealogía directa y según su naturaleza humana, tratándose de la genealogía de María. Por lo tanto, la genealogía de María no va por los reyes de Judá, ¿sí? David lo tienen ambos como antepasado, pero luego la de María va por otra línea. Como veremos luego, eso tenía implicaciones muy importantes sobre el hecho de su concepción virginal. Esto luego lo explicamos. También el lugar donde aparece la genealogía de Lucas es curiosa. La de Mateo aparece en el capítulo 1, muy al inicio, pero la de Lucas aparece en el capítulo 3, después de su bautismo. Cuando salió de las aguas, el Padre en el cielo dijo, esto es mi Hijo amado. Y inmediatamente a continuación Lucas pone la genealogía para demostrar que no solamente, para demostrar que era realmente hijo de Dios. El énfasis sobre la humanidad de Jesucristo significaba mucho ánimo para los creyentes de un trasfondo pagano, como se pueden imaginar, porque de cierta manera significa la igualdad de todos los cristianos, irrespectivamente de sus trasfondos étnicos, algo que en aquel entonces no se entendió por sí solo. Como sabemos del Nuevo Testamento, había momentos incluso cuando los cristianos judíos consideraban a los cristianos de trasfondo pagano como inferiores. Por ejemplo, el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, gira precisamente alrededor de ese tema. La genealogía de Lucas subraya que Jesucristo era el Hijo de Dios. Puesto que todos los hombres fueron creados a la imagen de Dios, esto era unánime, bueno, para ellos en aquel entonces y yo creo que también para nosotros ahora. Bueno, vamos a hablar un poco del lugar de José en las genealogías, porque obviamente él tiene allí un lugar especial, porque literalmente no era el padre de Jesucristo. Tanto la genealogía de Mateo como la de Lucas demuestran que Jesús era descendiente legal. Legal no quiere decir necesariamente físico o biológico de José, pero no en el sentido físico o biológico. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. De eso la Escritura no deja ningún lugar a duda. María estaba legalmente casado con José y por lo tanto Jesús era el hijo de ambos a efectos legales, siendo su heredero por ser hijo primogénito. Y por esa descendencia legal a través de la línea de José, Jesucristo tenía derechos legales al trono de David. Quiere decir que era, si se quiere, hijo adoptivo de José, y siendo hijo adoptivo tenía todos los derechos legales, como si hubiese sido un hijo biológico de José. Esto es muy importante, particularmente en cuanto a la genealogía de Mateo. La genealogía de Lucas menciona este hecho explícitamente cuando dice en Lucas 3:23, y ahora vamos a buscarlo, Lucas 3:23, que Jesús fue considerado hijo de José. De nuevo, la Biblia es muy cuidadosa en la forma como se expresa. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo
según se creía de José, hijo de Elí. La Biblia no dice que era su hijo biológico, sino se creyó esto. Por lo visto, había gente que pensaba que Jesús era hijo biológico de José. Esto es lo que este versículo nos dice. Ahora, queda otro detalle que ha suscitado algún que otro comentario. ¿Quién era el padre de José? Porque si nos damos cuenta, en ambas genealogías tiene un nombre distinto. Y algunos dicen, bueno, aquí es uno de esos casos donde claramente tenemos una contradicción en la Biblia, porque el padre de José tiene un nombre en una genealogía y tiene otro nombre en otra genealogía. Y como muchas a veces, ese tipo de cosas, cuando alguien dice, mira, ya he encontrado una contradicción, a veces empiezan a aburrirme, porque a veces me parece lamentable que nosotros que vivimos con 2000 años de retraso, o sea, 2000 años más tarde, creemos que ser más listo que los contemporáneos de aquel entonces. Si esto para nosotros fuese una contradicción, ¿no creen que para la gente en aquel entonces también hubiese podido formar parte de una contradicción? Por supuesto. Y sin embargo, parece que a nadie se le ha ocurrido levantar el grito al cielo y decir, mira, aquí hay algo que falla. No hay constancia histórica de esto. Por lo tanto, la conclusión es que obviamente a nosotros nos toca de hacer nuestros deberes para entender esto. Ahora, ¿quién era el padre de José? A primera vista parece que Mateo y Lucas se contradicen. Mateo dice que era hijo de Jacobo, mientras Lucas dice que era hijo de Elí. Bueno, a veces se le escribe con E, a veces con HE. Afortunadamente, una fuente inesperada ayudó a los estudiosos de las genealogías a resolver el problema, y eso es una fuente incluso judía, o sea, de gente que desde luego no tenía ningún tipo de interés en reconocer que Jesucristo era el Mesías. El Talmud de Jerusalén menciona que María, y es curioso, hay mucha gente que no sabe que María se le menciona en el Talmud. El Talmud de Jerusalén es precisamente el pasaje de Hagigá, el libro 77, párrafo 4, si alguien quiere tener la fuente exacta, menciona que María era la hija de Elí y que José era el yerno de Elí, y por lo tanto Lucas podía llamarle hijo de Elí, porque eso estaba en conformidad con el uso de la palabra hijo en aquel entonces. ¿Vale? De nuevo, recuerdo que el uso de la palabra hijo es más amplio que nuestro uso. Y aquí tenemos la explicación perfecta. Además, hablar de un yerno como hijo tiene precedentes en el Antiguo Testamento. Es que muchas veces estas supuestas contradicciones salen simplemente porque simplemente no estudiamos la Biblia. El que estudia la Biblia sabe más y sabe que muchas cosas tienen su perfecta explicación en ese contexto. Pongo el ejemplo. Aunque Zorobabel, el gobernador de Jerusalén en los tiempos después del exilio, aunque Zorobabel era sobrino de Salaltiel, es llamado hijo de Salaltiel en Esdras 3:2. Bueno, si alguien quiere apuntarlo, lo dejo, es comparar Primera de Crónicas 3:17 al 19, Primera de Crónicas 3:17 al 19 con Esdras 3:2. Y allí tenemos exactamente el mismo uso de la palabra hijo. Otro ejemplo sería Jair, él era yerno de Manasés, y sin embargo es llamado hijo de Manasés en Números 32:41. Ahora, no quiero aburrirles con más ejemplos, pero la conclusión que sacamos es simplemente que la palabra hijo se puede aplicar a diferentes relaciones familiares. Por lo tanto, se le puede llamar a José hijo de Jacobo y también al mismo tiempo hijo de Elí, siendo en realidad yerno de Elí. Ahora, entre los antepasados de Jesucristo había gente que no eran
judíos. De eso ya hemos hablado. Jesucristo tenía entre sus antepasados gentiles, prostitutas, una adúltera, y al mismo tiempo no menciona a Sara, Rebeca y a Lea. Es curioso esto, no sé, a veces también es curioso fijarse en lo que no se menciona. Ambas genealogías están de acuerdo a incluir el hijo de Booz y Ruth, que era moabita, y al hijo de Rahab y Salmón, que era cananita. Es una curiosidad poca mencionada que por las venas de nuestro Señor también fluía sangre gentil. Esa característica lo tiene en común con el rey David, que era su precursor, como lo demuestran ambas genealogías. El hijo de Rahab estaba dispuesto a casarse con una pobre moabita, y de este modo entendemos mejor porque Rahab se encuentra en la lista de los héroes o de las heroínas, en este caso, de la fe en Hebreos 11:31. ¿Podemos realmente entender la historia de Ruth sin saber que su suegra era Rahab? Por lo tanto, yo insisto, me parece que las genealogías son importantes. Y ahora llegamos a esa cuestión, ¿por qué tenemos dos genealogías de Jesucristo en el Nuevo Testamento? Y además parece que esas dos genealogías discrepan, no van en la misma línea. Nos llama la atención que ambas genealogías discrepan en algunos aspectos. Lucas, por ejemplo, nos ofrece una lista más completa que empieza con el mismo Adán y sigue hasta Taré, el padre de Abraham. Y a partir de ahí hasta David, ambas genealogías son idénticas. Mientras que Mateo, a partir de David, sigue la línea oficial de los reyes de Judá, la línea de Lucas sigue por otro camino. Esta es la parte donde siguen las dos líneas completamente por vías distintas. Pero finalmente ambas líneas vuelven a encontrarse, nombrando a José como padre legal de Jesús. Mientras que Mateo menciona explícitamente a María como su madre, cito de Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Lucas no la menciona, pero dice que Jesús era hijo según se creía de José. Ambos evangelistas dejan muy claro, por el uso de sus palabras, que José no era el padre biológico de Jesús. A pesar de las diferencias que ambas genealogías tienen, podemos decir que coinciden en algo tan esencial como la directa descendencia de Jesucristo de David. Ahora, ¿cómo explicamos esas diferencias que hay en ambas genealogías a partir de David? Desde los tiempos de los padres de la Iglesia no han faltado intentos de explicar las dos genealogías distintas. Básicamente hay dos explicaciones. Por un lado, se propone que ambas genealogías son de José y que simplemente siguen líneas diferentes, lo cual, por cierto, requiere de lo que define esa postura unas explicaciones a veces bastante súper complicadas, pero la otra es simplemente que se trata de la genealogía de María, o sea, la de Mateo es la de José, la de María es la de Lucas. Lo cual también tiene su explicación, y quiero mencionar simplemente que Lucas tenía una cercanía particular con María. Nos damos cuenta que es Lucas precisamente que menciona en su evangelio cosas que solamente María podía saber. Por ejemplo, capítulo 2 de Lucas, esa frase muy breve, pero María guardaba todas esas palabras en su corazón. Solamente María sabía. ¿De dónde lo saca Lucas? Indudablemente, entrevistándose con María. Las huellas
dáctiles de María están en los primeros 2 capítulos por todos los lados, para decirlo de alguna manera. Con lo cual, también tendremos la explicación perfecta porque Lucas añade en su evangelio, con esos fines explicativos, la genealogía de María. Básicamente son esas las 2 explicaciones. La explicación más coherente, en mi opinión, para ese fenómeno es simplemente que Mateo relata la genealogía oficial y legal de José, mientras que Lucas nos facilita la genealogía de María. Por falta de tiempo, porque ya llevamos un tiempo y poco a poco tengo que llegar al final, pero por esa falta de tiempo no se puede entrar en los detalles de la argumentación de cada postura, pero la razón por que la Biblia nos facilita ambos es muy importante y trataremos de eso tal vez en otro momento. Las explicaciones, las intenciones de la explicación de las 2 genealogías se remontan en la historia de la exégesis de los evangelios por lo menos hasta el siglo V. Elí sería, por lo tanto, el nombre del padre de María. No nos extraña en absoluto que Lucas recoge la información perteneciente a María, porque en todo el relato, en los primeros 2 capítulos, su evangelio contiene información que Lucas solamente pudo haber recibido de María, lo que acaba de mencionar. A la hora de escribir su evangelio, el de Mateo, ya estaba en circulación. No hay que olvidar lo que Mateo era antes de Lucas, cosa que Lucas implícitamente menciona en el versículo 1 del capítulo 1. Por lo tanto, cualquier lector que comparaba ambos evangelios se daría inmediatamente cuenta de las discrepancias. Si damos por hecho que Lucas nos da la genealogía de María, todo tiene un perfecto sentido. Además, el comentario del ángel Gabriel en Lucas 1:32 indica que el descendiente de María es descendiente de David. Pero no menciona Lucas 1:36 que María estaba emparentada con Elizabeth, según Lucas 1:5. Era descendiente de la casa de Aarón y por lo tanto de la tribu de Leví. ¿Cómo encaja esto? Ahora, muy sencillo, de nuevo, este hecho no tiene por qué ser un problema, siempre que el parentesco se debía a la madre de María y no a su padre Eli. Bien, vamos a hablar de las genealogías de Jesucristo y de su nacimiento virginal. Allí queda un tema muy importante todavía. Las 2 genealogías también nos ayudan a resolver un problema que de otra manera supondría una contradicción muy gorda en la Biblia. En Jeremías capítulo 22, vamos a buscarlo porque es un versículo sumamente importante. Y seguramente, bueno, me imagino que nunca habrán escuchado de este problema que ahora les voy a poner. Jeremías capítulo 22, el versículo 30 dice: así ha dicho Yahvé. Es una palabra sobre el último rey de Judá. Escribid lo que sucederá a este hombre, privado de su descendencia. Está hablando de Jeconías. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Si han escuchado bien las palabras, ahora deberían asustarse. ¿Por qué? Porque Jeconías sale en la genealogía de Mateo capítulo 1. En Jeremías 22:30, el profeta Jeremías anuncia el juicio divino sobre la casa del rey Conías o Jeconías y dice literalmente que ninguno de su descendencia se sentará sobre el trono de David. Según la genealogía de Mateo 1:11, este mismo rey figura como uno de los antepasados en la línea directa del Mesías. Ahora, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿queda Jesucristo, por lo tanto, excluido del trono de David?
Esto sería la conclusión inevitable si solamente tuviéramos la genealogía de Mateo. Y ahora entienden por qué tenemos dos. Porque podemos resolver este problema precisamente con la ayuda de la otra genealogía de Lucas 3. Mientras que Mateo nos facilita la genealogía oficial, la de la casa real que regula el derecho y acceso al trono, Lucas nos da la genealogía de María. Jesucristo, según su naturaleza humana, es hijo de María, pero no hijo biológico de José. Por lo tanto, no es descendiente biológico del rey Conías. Y por lo tanto, y de esa manera, el Mesías puede legitimar su acceso al trono de Israel siendo hijo adoptivo de José, sin invalidar las palabras del profeta Jeremías. Es que hay muchos cristianos que ni saben de ese problema. Y es una de las razones, por lo tanto, vamos a defender a ultranza la doctrina del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, de la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, no hay Mesías. Es una de las razones por lo que vale la pena tomar las genealogías en serio. Y ahora ya casi terminando, si ustedes han aguantado hasta aquí, les felicito porque poca gente lo haría. Y me doy cuenta que todavía tengo gente que me sigue. Las características de las genealogías y su mensaje. Hay varias cosas que nos llaman la atención a la hora de estudiar las genealogías. Mientras que la genealogía de Mateo enfatiza el derecho de Jesucristo sobre el trono de David, la de Lucas tiene otro enfoque, demostrar la universalidad de la humanidad de nuestro Señor al trazar una línea que empieza con Jesús y termina con Adán, o al revés, que a su vez es llamado Hijo de Dios. Mateo escribe su evangelio en primer lugar para los judíos, Lucas para una audiencia griega. Un elemento fundamental del significado de las genealogías de Jesucristo tiene que ver con su importancia para el futuro reino de Cristo. La destrucción del templo de Jerusalén significa no solamente la pérdida del centro del culto del Antiguo Testamento, sino también la desaparición de las genealogías. Y una última palabra en cuanto a la fiabilidad de las genealogías. En el marco de este estudio no se puede entrar en muchos detalles, pero basta con mencionar uno de los argumentos principales. Muchos de los judíos del primer siglo sabían leer y escribir. La gran mayoría de ellos eran enemigos declarados de la fe cristiana. Cuando Mateo escribe su evangelio, el acceso a los registros genealógicos que se depositaron en el templo aún era posible. Quiere decir, seguramente, vamos a decir, si se escribió el evangelio de Mateo aproximadamente en el año 60, posiblemente antes, todavía quedaban 10 años, 10 largos años como mínimo, para comprobar la información de Mateo. En caso que Mateo hubiera falsificado su genealogía o que esta genealogía hubiese contenido inexactitudes, habría sido muy fácil para los judíos demostrar estos errores. Sin embargo, y esto es muy interesante, no existe ningún testimonio, ni uno solo, de aquellos tiempos, ni de tiempos posteriores, donde los judíos intentaron desautorizar esa parte del evangelio. No existe. Su silencio es al mismo tiempo testimonio elocuente de su exactitud. Y con esto, y para terminar ya casi ese estudio, les voy a poner un último ejemplo de la utilidad de las genealogías. Voy a poner un ejemplo, no es el único ejemplo, podríamos hacer cosas similares con otras genealogías,
Pero vamos a ir a la primera genealogía que sale en la Biblia. Y con esto ya termino, así que ya pueden ver ya el final a la vista. Es la genealogía que tenemos en Génesis capítulo 5. Y aquí he puesto 3 columnas, el nombre en la Biblia, el nombre en hebreo y el significado. ¿Y por qué pongo esto? Porque detrás de esta información se esconde, en mi opinión, una de las pruebas más importantes de la inspiración de esas genealogías. El primero que se menciona en Génesis capítulo 5 es Adán. Adam, nombre en hebreo, significa hombre. El siguiente en la lista es Set. En hebreo es Shet, y significa puesto o dado. Incluso el mismo texto bíblico nos explica ese nombre. El tercero es Enos o Enosh en hebreo. La palabra significa mortal. Y por cierto, si alguien se pregunta de dónde había yo sacado todo esto, bueno, le aseguro que detrás mío pues tienen algunos diccionarios hebreos. Y la última vez, hace 4 días, comprobé la exactitud de la expresión de cada uno de esos nombres, ¿vale? Eso está escrito en los diccionarios. El cuarto en la lista es Cainan. Kenan en hebreo significa lamentación. El número 5 en la lista es Mahalaleel. Mahalaleel en hebreo, Dios alabado. Bueno, se puede ver con algo de imaginar la palabra aleluya. Alabado sea Dios. Dios alabado es el significado. El siguiente en la lista es Jared o Yeret en hebreo. Significa, es una forma verbal. Él hará descender. Siguiente es Enoch. Hanok en hebreo significa el dedicado. El siguiente en la lista es Matusalén. Metushelach significa en su muerte mandará. Y es muy curioso, yo soy uno de aquellos que toma literalmente y seriamente las palabras y los números. Y si hacemos los cálculos, nos damos cuenta que Matusalén, Metushelach, muere en el año del diluvio, ¿vale? Por lo tanto, su nombre muy adecuado, en su muerte mandará. Bueno, ¿qué mandará? La lluvia, obviamente. El número 9 es Lamec. Lamec en hebreo es humillado. El número 10, Noé, Noach, descanso. Bueno, cuando incluso en el hebreo moderno, pues un israelita pues quiere descansar, pues usa esa palabra, Noach, que significa tiempo libre, descanso. Bueno, ahora nos damos cuenta, si miramos el significado en la columna derecha, podemos hacer una frase. Contando los 10 nombres, tenemos el siguiente mensaje. Al hombre estado mortal lamentación, Dios alabado, él hará descender al dedicado, en su muerte mandará al humillado descanso. ¿Qué le parece? Pues de forma chifrada, de forma encriptada, tenemos aquí el Evangelio, en los 10 primeros nombres que se mandan de forma inspirada en el capítulo 5. Pues con esto, mis queridos, hemos llegado al final. He hablado bastante tiempo, pero ustedes así me lo han pedido y es un tema apasionante, por lo tanto no me ha costado.